Y en esta semana hay un tema especial que vamos a tratar toda la semana. Este tema es amando y sirviendo a Dios. Qué importante es para poder permanecer firmes en la palabra, el amar y servir a Dios. Porque si no lo amáramos o si no estuviéramos sirviendo, no serviría de nada estar aquí. He visto en el transcurso de los años, soy uno de los que denominan cristiano de cuna, gente que se incluye, se retira, hay gente que regresa a hacer o cometer pecado y después ha regresado. En este tiempo he visto mucha gente, pero lo que sí he visto que los que hemos procurado permanecer o prevalecer es porque amamos y servimos a Dios. En esta mañana vamos a abrir aniversario con una lectura en donde Moisés exhorta a la obediencia al pueblo de Dios. Y para eso me gustaría, hermano, que buscaras ahí en la palabra de Dios el libro de Deuteronomio 4. Vamos a leer Deuteronomio 4 del 1 al 8. No te pongas de pie, pero está atento a lo que dice la palabra. Ve escuchando lo que Moisés le dice al pueblo de Dios, o Dios le dice directamente a su pueblo. Deuteronomio 4 del 1 a 8. Síguela con tu vista. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que Jehová, con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Moisés le dice al pueblo lo que tiene que hacer para que pueda permanecer firme. Y una de las cosas que le dice es que, o exhorta, es a la obediencia. Es importantísimo que nosotros, cada uno de nosotros, obedezcamos a Dios. Dice no añadir y dice también no quitar. Esta advertencia también la vemos en Apocalipsis y vemos que es muy importante que cada una de las cosas que enseña Dios no le aumentamos o no le disminuyamos. En estos días, hablando yo con mi jefe judío, uno de los líderes de la comunidad sefaradí, estábamos platicando precisamente del conflicto bélico que hay ahí en Israel y él dice, bueno, la situación que tenemos nosotros es muy complicada, es una nación que siempre nos han atacado y siempre hemos tenido muchas cosas en contra. Me hablaba del conflicto en 1948 y cómo ellos han salido, y me dice, y solamente por la mano de Dios es que nosotros hemos permanecido como una nación fuerte. Y yo también estaba platicando acerca de lo que yo entendía de ellos. Estábamos en un diálogo, y de repente él me dijo, tú estás en la religión correcta. Y no saben lo que es escuchar de un judío que te diga eso. Que nosotros estamos conforme
la verdad. Les pesa mucho a ellos decir que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Y él me dijo que yo le dijera cómo que no se decía Yeshua, que cómo se decía. Y cuando tú dices Yeshua, estás haciendo la mención de que Jesús es el Mesías. Y yo se lo mencioné, se queda reflexivo. Qué importante es cuando nosotros, a pesar de cómo seamos, a pesar de todas las diferencias que podamos tener como hombres, sabemos decir y publicar que Dios es el único Dios del universo y que es nuestro Dios. Dentro del conflicto que tienen ahorita el pueblo de Israel, también no sé si hoy escucharon decir a Netanyahu, que dijo que el cristiano evangélico es amigo del judío. El cristiano evangélico. ¿Qué tenemos de diferente? No es que nos estemos congregando en un lugar y nos hagamos llamar evangélicos, sino es porque a través del estudio y el conocimiento de esta palabra podemos reconocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si nosotros no podríamos maldecir al pueblo de Dios como muchos lo están haciendo, al pueblo de Israel, por lo que está haciendo. Está escrito. Nosotros podemos entender que hay muchas cosas que están escritas y que están pasando en este momento. ¿Quién de nosotros podría atreverse a maldecir por lo que está haciendo el pueblo de Israel? Nosotros lo bendecimos porque dice la palabra de Dios que los bendigan, serán bendecidos, y lo que los maldigan, también van a recibir maldición. Conocemos lo que está escrito, pero al Señor le gusta que, independiente de que nosotros podamos entender un poco de tiempos, de situaciones, le obedezcamos. Le gusta mucho que le obedezcamos. Estaba estudiando toda esta literatura que me tocó compartir, gracias a Dios, y estaba revisando en dónde quería el Señor que se encaminara. Y entonces el Señor me mostraba, a través del estudio de la palabra, cómo cada uno de sus siervos, cada uno de sus profetas, a pesar de tener muchas situaciones adversas, ellos se esforzaban por obedecerlo. Y que cuando ellos caían en debilidad, y que cuando cada uno de ellos caía en situaciones que los hacía sentir que querían morir, ellos entregaban y le decían a Dios las situaciones tal como las sentían. Qué importante es cuando nosotros le decimos a Dios lo que sentimos, cómo le sentimos y lo que deseamos. Moisés llegó a pedir que se quería morir. Elías pidió la muerte. Job también. Jeremías. Moisés le dice al Señor en Números 11, del 15 al 17, no lo vamos a ver, pero en el versículo 15 dice: yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos. Fíjate lo que dice Moisés. Yo te ruego que me des muerte. Él tenía una carga muy grande por todo el pueblo que el Señor le había encargado y que él lo toma como suyo. El Señor ve todo el peso que tiene Moisés en sus hombros y entonces el Señor le da una salida y le dice qué es lo que iba a hacer, a quiénes iban a llamar y cómo iba a repartir todo aquello que le pesaba. El Señor conoce a cada uno de sus siervos. Pero Él le dice: si he hallado gracia delante de tus ojos, dame muerte. Imagínate es lo que es llegar a eso por estar sirviendo a Dios. ¿Quién más hace eso? Nosotros muchas veces revisamos a Elías, una persona que cuando vemos cómo vence a los profetas de Baal, a los de Acera, y cómo Dios le da una gran victoria, uno en nuestra mente limitada dice: ¿cómo alguien como Elías puede tener una debilidad nada más porque lo amenazó una mujer? Necesitaríamos estar en esa situación. Dios sí lo entiende. Cuando Elías, en Primera de Reyes 19, le dice a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No es por la amenaza en sí, porque Elías, como siervo y varón de Dios, y el que decía en muchas ocasiones: en cuya presencia estoy,
Él hacía esa expresión, él convivía con el Espíritu de Dios, él sabía cómo hablaba Dios, pero como hombre tenía muchas situaciones que lo debilitaban. Y entonces él le externa a Dios y se siente solo, se siente único, se siente que no hay nadie, solo yo he quedado. Y el Señor le da también una salida a Elías. Y le dice, mira, vas a ungir, y le dice que va a ungir a 3 personas que van a sustituir. Entre ellos, cuando los está ungiendo, le dice para cuál es la función. Me sorprende cuando unge a Eliseo, y Eliseo es para que lo sustituya a él. Dios sabe hasta dónde está nuestro límite, pero tenía tareas que hacer. Por eso le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Pero Elías, después de trabajar con Dios, también le pide al Señor y dice, no soy mejor que mis padres, y le pide la muerte. Otro que pide la muerte o maldijo el día en que nació es Job. Conocemos todo lo que padeció Job. Alguna situación o algo que hubiera provocado que Job cayera en esa situación tan extrema. La voluntad de Dios solamente. El permitir Dios que Job fuera probado. Y al fin y al cabo, después de toda esa prueba, fue aprobado. Pero maldijo el día. ¿Sí? En Job 3 vemos que después de esto abrió Job su boca y maldijo. Y exclamó, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Y tú vas a ver cómo él maldice el día de su nacimiento. Y dice que hubiera preferido estar o haber muerto en ese momento. ¿Cómo sería la situación hasta ahí que desea y lo pide? Obviamente necesitaríamos estar en una situación tan extrema. Después de haber tenido tanto, te quitan todo y todavía estás siendo probado en tu cuerpo. Ya oímos de la mujer que ni siquiera sabemos cuál es su nombre, que dice, maldice tu Dios y muerte. No sabemos ni siquiera cómo se llama. Pero este hombre que buscaba de Dios, hacía ofrendas por sus hijos, es probado. Y entonces llega el momento en el que se maldice o se pide también la muerte. Uno más que también es un varón de Dios que pidió la muerte es Jeremías. En Jeremías 20, del 14 en adelante, vas a ver cuando dice, maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz. ¿Sí? No sea bendito, dice ese día. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Imagínate para que un siervo de Dios, porque dime cuál de estos siervos de Dios no vivió la victoria de estar viendo el poder y sentir a Dios a su lado. Y sentir y hablar con Dios, porque cuando Dios habla con Job, lo confronta y le dice, ahora tú vas a responder. Yo te pregunto, tú respondes. ¿Qué se podía responder de todo lo que Dios le preguntó a Job? Díganme, ¿qué se podía responder? A la fecha, si tú oyes esas preguntas, aun con todo el conocimiento que tienes, no son sencillas de responder, ninguna. ¿Qué podemos hablar de Moisés? Una persona que vivió de victoria en victoria y vio el poder de Dios y vio lo que muy pocos habían visto hasta ese momento. Pero tenía la debilidad del siervo de Dios que llegan a tener o que llegamos a tener. Porque tenemos muchas faltas. Todos los que estamos sirviendo a Dios, llega un punto en el que también como hombres tenemos debilidades, muchas debilidades. O sea, somos hechos de carne y hueso, sangre. Y somos débiles, somos débiles. Por eso es que Jesús, cuando ora por nosotros, cuando intercede por cada uno de nosotros, dice, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Porque el mal a todos los siervos de Dios nos está acechando a cada momento y hemos caído. Y cuesta mucho trabajo levantarse cuando te caes. Pero si amamos y servimos a Dios, vamos a seguir teniendo esta exhortación a la obediencia. ¿Qué te hace diferente a ti y a mí de los demás?
¿Qué te hace diferente? ¿O qué nos hace diferente? ¿O qué es lo que hizo que Dios, a pesar de que estas personas pidieron su muerte, qué los hace diferentes? Dice la palabra de Dios que nosotros somos llamados. Cada uno de nosotros de una forma recibió el llamado. Yo podría decir, ay, yo no fui llamado porque yo nací en cuna cristiana. A mí mi madre desde chico me llevó al templo. A mí mi madre me llevó y una Biblia nos dio a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y teníamos que leer. Y teníamos que estudiar. Y nos llevaba y nos preguntaba, mi mamá, ¿qué aprendiste? Y cuando nos portábamos mal, nos sentábamos con ella, había clases para niños de diversas edades, pero cuando uno se portaba mal, lo llevaban al lado de tu mamá. Y ahí tenías que estar escuchando todo lo que decía el pastor y todos los que estaban ahí. Qué complicado es cuando no entiendes nada de lo que están explicando, porque es el de adultos, pero que si te mueves algo tienes un pellizco, y luego cuando tu mamá te pregunta, ¿qué entendiste? Nada. Pero vas creciendo, hasta que llega el momento en el que Cristo decide llamarte. Y sientes la necesidad de saber y de obedecer. Y entonces ese es un llamado. Cuando Dios está tocando a tu puerta y decides decir dentro de ti, ¿quién es? No todo lo que me han enseñado desde niño. ¿Quién es? Y le abres. Porque el Señor quiere que le sirvas. No te toca para que nada más escuches y no hagas nada. A cada uno de los que nos llama es para que sirvamos. Tenemos que servir. No importa la circunstancia como la de todos estos varones, nosotros estamos hechos para servir. Decía un pastor, porque el que no sirve, no sirve. Así nos decía. Y se siente feo. Y luego, de repente digo, bueno, ya estoy sirviendo. Y dice, siervos inútiles sois, porque lo que tenían que hacer, eso hacen. Y dice, dentro de ti, uy, o sea, aún sirviendo soy inútil. Y empiezas a aprender. Yo me acuerdo cuando de chico yo escuchaba y entendía lo que vino a hacer Jesucristo por nosotros. En la iglesia que yo crecí, que es el movimiento metodista, ahí no permiten que los niños participen de la comunión. Es estrictamente después de bautizado y tienes que comprender muy bien. Pero yo recuerdo que yo entendía bien. Y entonces un día yo me puse a llorar porque yo quería participar, era aún un niño, y yo quería participar de la cena del Señor, de la comunión del Señor, y no lo permitía el movimiento o la denominación donde yo estaba. Y el pastor oyó y dijo, a ver, díganle a este niño que pase, porque yo me le puse pesado a mamá, sabía que me iba a ir muy mal. Sí, mi mamá ya estaba aquí enfrente, ya porque pasan en el reclinatorio y les dan la comunión. Y yo me puse pesado, me puse a llorar y el pastor dice, ven. Y entonces me pasa a un lado y me dice, ¿por qué quieres tomar la comunión? Porque yo creo que Jesucristo murió por mí y derramó su sangre. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Él hizo y yo quiero. Porque la mayoría de los niños, pues lo que quieren es, pues ya saben, como niño que te llama la atención, todas las copitas de jugo de uva, o allá en ese entonces eran panecitos así que se veían bien ricos, chiquitos, que mandaban a hacer. Y llaman la atención, a los niños llama la atención eso, entonces no. Pero yo cuando comprendí, lloré, dice, el pastor ya que me cuestionó, dice, denle la comunión. Y empiezas a vivir algo nuevo, y empiezas a cambiar. A la fecha, uno como siervo o como servidor de Dios tiene muchísimas fallas, porque tengo exageradas fallas, muchísimas. Y en mi pensamiento hay muchas guerras, y en mi vida personal muchas, pero uno trata y se esfuerza. Y el Señor en esta semana quiere que tú aprendas que lo importante que es obedecer a Dios. Amar a Dios es obedecerlo. En un principio, cuando Dios pone al hombre, y al decirte hombre, te estoy hablando tanto de Adán como a Eva,
porque ese término es de los dos, ¿sí? Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Estos eran limpios de su pensamiento, ellos no sabían que estaban desnudos, ellos no conocían porque no había maldad, no había maldad. Y ellos solamente, al estar en esa condición, tenían solamente una ordenanza. Era no comer cierto fruto que estaba en un árbol. No, todo, ustedes pueden hacer todo. Pueden comer de todo fruto, van a enseñorearse porque el Señor quiere. El Señor, su plan era hacer copartícipe al hombre del señorío. Se van a enseñorear. Y da una serie de ordenanzas a los hombres. Y la única limitativa era no probar de ese fruto, porque el hombre era limpio. Al momento que lo prueba, ya cambia su estado y dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tú lo lees y dices: bueno, pues no sé por qué él vio maldad cuando comió esto, vio maldad en ver a su mujer desnuda y el estar desnudo y se cubre. Tenemos esa condición nosotros. Tenemos una conciencia que sabe lo bueno y lo malo. No necesitan enseñarte que matar es malo, ¿o sí? No necesitan enseñarte que robar es malo. Hay algo dentro de tu conciencia que te dicta: estás haciendo mal. Y también lo que te dice: estás haciendo bien. Hay una serie de ordenanzas que Dios les da. ¿Saben cuántas ordenanzas son? A mi jefe le pesa cuando habla de ellas. Dice 613 mandamientos. Y de repente me quiere presumir y se da cuenta que ya desobedeció o ya desobedeció otro. Y me dice: no voy a criticar, porque ellos le llaman lashon hara, que es que no hables mal de tu prójimo. Y tantito empiezo a hablar mal: ay, no, lashon hara. Y empiezan, ahora en sus días que fueron la semana pasada, en donde está su año nuevo o el día del perdón y días especiales, nosotros no teníamos que haber ido a trabajar. ¿Y qué creen que hace? No este año, sino el pasado, regala a la empresa. Dice: te voy a regalar la empresa estos días, no es mía, es tuya. Para que no se dejara de trabajar y él no tuviera la carga que nos hizo ir a trabajar. Y este año no regales la empresa, no, pues le valió. O sea, fuimos a trabajar. Siendo que es una ordenanza para ellos. Y pues no hay problema. Yo digo: pues no hay problema, yo vengo a trabajar, no es un día obligatorio y aquí estamos por el trabajo. Pero es difícil cuando tienes una serie o muchas series de ordenanzas en la ropa, que no combines esta tela con esta otra tela, cómo debes de comer. A la fecha ellos siguen tomando el sacrificio de lo que viene siendo la Pascua y igualito lo siguen obedeciendo. Y a él, cuando de repente me platica lo que tiene que obedecer, lo hace con un pesar. Lo hace con esa sensación de que es muy difícil. Dice: es muy difícil lo que nosotros tenemos que obedecer. Pero cuando nosotros escuchamos de Dios y dice obediencia, Deuteronomio 4 del 1 a 8 nos exhorta a la obediencia. A que nosotros, todo lo que está aquí escrito, lo tenemos que obedecer. ¿Es fácil? No es fácil. 55 años llevo en este camino, con altibajos, ¿sí? Con muchas situaciones que muchas veces hacen que mejor uno se aísle, porque uno sabe que es susceptible a regarla si uno llega a fraternizar mucho con la gente, y uno está expuesto porque uno es débil. Y entonces a veces yo prefiero aislarme, porque conozco mis debilidades, conozco mis situaciones. Y estos hombres, cuando reconocen la debilidad que tienen, Dios les habló de una forma especial, para que ellos pudieran servirle, para que ellos pudieran estar bien con Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Por tanto, en Jeremías 15, del 19 al 21, le dice: por tanto, así dijo Jehová,
si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te perdonaré en este pueblo, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Mas ahora tu reino no será duradero. Esta es otra cita. Fíjate lo que Dios le dice a Jeremías. Después de que Jeremías hace esa expresión, dice, si te convirtieres. Es muy diferente ser llamado a ser convertido. Yo no sé qué es lo que Dios vio en Jeremías, que le dijo, y si entresacares lo precioso de lo vil. Y si entresacares lo precioso. Todos tenemos cosas preciosas dentro de nosotros. Dice, entresácalas, o sea, lo que resplandezca por encima de lo vil, que también tenemos. Y entonces le dice algo muy precioso el Señor a Jeremías: serás como mi boca. Imagínate la respuesta de que Dios le da a Jeremías. Así es como Dios levanta a su siervo. Y dicen, yo voy a estar ahí para defenderte. Y vaya que sabemos que el Señor defendía a sus siervos. A Jeremías en particular le está hablando de esto. Pero es importante de cada uno de nosotros, para que le podamos servir y para que le podamos obedecer y para que le podamos amar, es importante que nos convirtamos. Que nos convirtamos y que entresaquemos lo precioso de lo vil. Eso nos corresponde a nosotros, sacar lo precioso. Y qué difícil es sacar el lado precioso que uno puede tener de lo vil. Pero dice el Señor, o le dice a Jeremías, serás como mi boca. Y qué difícil es poder imaginarse que nosotros podemos ser boca de Dios. Pero estamos llamados a eso. ¿A quién más? Cuando David estaba en su momento muy complicado, David había pecado, David se había equivocado grandemente, estaba en un lugar equivocado. Cuando él se levanta, observa a Betsabé, dice que había una reunión de reyes, pero él estaba ahí observando. Se levantó tarde, estaba ocioso, ve a una mujer, le llama la atención, pregunta por ella, le dicen quién es, le dicen que esta mujer está casada, y aún así David la manda a llamar y se equivoca. Y se sigue equivocando cuando trata de engañar a su esposo de Betsabé y le dice, ve y duerme con ella. Pero el hombre era fiel. Y luego se equivoca dejándolo o mandándolo matar, se puede considerar. David se equivocó muy fuerte. Como hombre tenía muchas situaciones y quería cubrir, pero cuando uno trata de cubrir el pecado con otro pecado y con otro pecado, todas las cosas salen mal. ¿Qué era la diferencia de un David que se equivocó de esas formas? Cuando el Señor llama a David, cuando el Señor desecha a Saúl, el Señor le dice algo muy importante a Samuel. En Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. El Señor conocía a David. El Señor te conoce y me conoce. Y podremos tener muchas fallas, pero el Señor en el fondo sabe quién eres tú. El Señor en el fondo sabe lo que quieres tú con Dios. El temor que le tienes, el amor que le tienes. ¿Fallas? Díganme de aquí, ¿quién no tiene fallas? Como quiero que levante la mano y que diga, yo no me equivoco. Yo soy la primera que me equivoco. Amén. Aquí todos vamos a decir que tenemos fallas.
que tenemos errores. Pero el Señor sabe quién está conforme su corazón. Y está dispuesto a arrodillarse y clamar y tirarse a tierra para ver si puede hacer cambiar su voluntad. Aunque sabía que merecía el castigo, el varón de Dios se postra. También sabe recibir el castigo. Cuando muere su hijo, pensaban que si él estaba así, cuando el niño estaba enfermo, cuando le avisaran que el niño había muerto, se iba a poner peor. Cuando lo enteran, él se levanta, se sacude, come. No lo entienden. Bueno, porque es un trato entre David y Dios. Y así el Señor tiene un trato con cada uno de nosotros cuando le queremos obedecer. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con la gente que aún no le conoce? Que cada uno de nosotros fue llamado. ¿Tú eres llamado o no eres llamado por Dios? ¿O qué estás haciendo aquí? Dice la palabra de Dios en Mateo 20:16, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabes la diferencia entre un llamado y un escogido? Porque nosotros somos llamados, pero ahora eres escogido. Un escogido no tiene opción. Te voy a poner un ejemplo, Jonás. A Jonás, cuando el Señor viene y le da una instrucción y le dice qué hacer, Jonás se resiste. Y Jonás entonces huye. ¿Qué hace Dios? Él era el escogido. Él tenía que ir a Nínive y predicar y decir lo que el Señor iba a hacer, y que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. ¿Jonás quería que perdonaran a Nínive? No. Incluso Jonás, después de que estuvo en esos días dentro de ese pez y vio todo lo que vio, reconoce a Dios, y entonces Dios hace que este pez lo vomite ahí en Nínive, porque tenía que obedecer, porque él estaba escogido. Porque el Señor tenía una tarea que tenía que cumplir Jonás. Y aún así Jonás, después de que predica y les enseña, y ya tenía otra forma de pensar, y decía, no, sí, mis hermanos de Nínive, ojalá y se conviertan. Ya el Señor me hizo entender que lo tengo que obedecer, y ahí estaba, hermanos, voy a convivir con ustedes, ayunen, oren. No, Jonás, después de que les predica, se retira y está esperando que no se arrepientan para ver su destrucción. Porque así somos como hombres. A veces Dios tiene una voluntad para nosotros y nosotros decimos, no, perdonar. Que yo les confieso, me cuesta mucho trabajo perdonar. Muchísimo trabajo. A mí me pueden hacer algo y no tengo ningún problema, pero muchas veces cuando le hacen algo a quien amas, híjole, al menos a mí me cuesta mucho trabajo. Y le pido a Dios, pero yo sigo batallando. Yo tengo esa lucha en mi corazón y en mi mente para poder perdonar, porque no es sencillo. Y entonces cuando me pongo a leer lo que hizo Jonás, lo entiendo. No lo justifico, lo entiendo. Porque en Nínive era ese pueblo que azotaba contra las peñas a los bebés, que hacía cosas bien tremendas. ¿Cómo no iba a querer Jonás que fueran destruidos? Pero Dios es misericordioso. Pero Dios también, al que llamó y escogió, dice, tienes que obedecer. Y cuando lo confronta, ¿tú acaso eres quién? ¿Sí? Yo los conozco y yo los quiero perdonar. Así es Dios. Tenemos que ser parte de esos escogidos de Dios. Cuando David se arrepiente, en el Salmo 51 del 1 al 19, cuando él se arrepiente y pide la purificación para él, por lo que había hecho, él dice algo muy importante en este Salmo. Dice, no me eches, en el 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que temía David. No me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu, porque las personas que Dios ha escogido
tenemos su espíritu. Y tenemos que estar muy conscientes que el espíritu se contrista y se puede retirar de tu vida y de mi vida. ¿Tú crees que David no sabía el pecado tan grande que había cometido? David había cometido muchos pecados, pero aquí este fue uno tras otro, tras otro. Y es lo que le pide a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios moraba con los siervos de Dios desde ese entonces. Ya te dije, hay un Elías que dice: en cuya presencia estoy. Hay un David que dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Estaban acostumbrados a la convivencia con Dios. Sí recibió su castigo, porque Dios es justo. Muchas veces creemos que pecamos y que no vamos a recibir nada en pago, porque por el hecho de que estamos aquí, creemos que ya le servimos, creemos que le amamos y creemos que tenemos el privilegio de no recibir un castigo por nuestras faltas. Déjame decirte que no, porque dice Dios que Dios al quien ama lo castiga, lo disciplina. Así es Dios, pero eso también es misericordia y que Dios te ame. Amén. Qué difícil es cuando tus hijos están chiquitos y los tienes que disciplinar, cosa que yo le concedía yo, ¿no? Sí, porque yo las pocas veces que le puse mano a mis hijos, yo también me ponía a llorar, porque no me gustaba a mí, entonces yo dejaba que la mala fuera. No voy a decir más porque si no come. Pero sí, la disciplina es importante, la disciplina. No fueron disciplinados tan fuerte como nos disciplinaba mi madre a nosotros, hasta nos formaba. Yo sí me acuerdo mucho de lo que es una disciplina. Y me acuerdo que la disciplina más leve que teníamos, cuando no queríamos obedecer a mi mamá, me acuerdo que en una ocasión nos la desobedecimos, salió a corretearnos, subimos a un árbol y todavía arriba del árbol nos burlamos de mi mamá allá abajo. Porque ella estaba ahí, no se podía trepar al árbol donde estaban mis hermanos y yo. Y mi mamá nada más nos dijo: pero han de tener hambre o sueño. Es todo lo que dijo. Y ya, pues dicho y hecho, ¿no? Pues el hambre y el sueño. Y ya nos bajamos, ya nos estaba esperando mi mamá. Y mi mamá lo único que hacía, antes de dejaba pasar a uno, la agarraba. Entonces tenía una cubetita a un lado, la mojaba, nos encueraba la espalda y con esa nos daba. Y déjenme decirles que duele. Duele. Eso entre otras cosas. Pero esa ocasión que nos burlamos de mi mamá, así, y mi mamá nos disciplinó mucho, mucho, porque no lo merecíamos. Y yo amo a mi mamá con todo mi corazón. Dios es así, porque Dios quiere que le sirvas y tienes que amarlo con todo tu corazón si Él te disciplina. ¿Y Dios disciplinó a David y David lo dejó de amar? No. ¿Son varones victoriosos de los que te estoy hablando? Sí. ¿Qué pasó con Job? Cuando Job, en el libro de Job, número 42, del 1 al 17, no lo vamos a leer, pero dice: respondió Job a Jehová: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de que reconoce esto, el Señor reprende a sus amigos porque no le habían sabido aconsejar y dice: y Job respondió de una manera sabia. Él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No comprendía. Ahora, si no entiendo algo, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y el Señor restaura a Job. Le da la misma cantidad de hijos y de hijas, pero le duplica todos los demás bienes. Se los duplica. Fíjate que cómo es Dios. Por último, en Primera de Reyes, del 19, del 5 al 18, estaba ahí Elías. Elías, que ya estaba derrotado, escondido,
amenazado. No se había cumplido la amenaza de esta mujer porque dice que ella prometió y dio más 24 horas para que pasara algo y no pasó. Pero Elías ya se sentía muy mal y el Señor, cuando tú leas Isaías 19, te vas a dar cuenta cómo es Dios. En una dice que un ángel le toca y le dice, levántate y come. ¿Quién le preparó esa comida a Elías? Imagínate qué privilegio, ¿no? Una torta. No sé de qué era, pero era una torta que hizo que caminara 40 días y 40 noches. Lo llenó de energía. Pero qué privilegio que Dios te haya preparado comida. Dios lo confronta. Primero, yo me imagino que en sueño o en visión. Y le pregunta, ¿qué haces ahí? Y él le dice que es celo. De repente, cuando él va a orar al monte de Dios y sale y vio una serie de cosas, el siervo de Dios sabe distinguir la presencia de Dios. Y entonces viene lo que es el viento, el fuego, el terremoto, pero el que conoce la presencia, cuando ve el silbo se cubre, cuando siente el silbo. Y le hace la misma pregunta. Y Elías exactamente le contesta lo mismo. Entonces el Señor le dice qué es lo que iba a hacer. Porque ya Elías pronto iba a subir con el Señor, iba a estar con el Señor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ser escogidos de parte de Dios. Amén. Ser escogidos de parte de Dios. ¿Necesitas algo especial en ti? Yo te pregunto, ¿necesitas algo especial? ¿Una característica especial? ¿O Dios te quiere tal cual eres? Dime de todas las personas que están aquí en la palabra de Dios, si todos eran iguales. No eran iguales. No eran iguales. Y muchas veces creemos que porque nosotros tenemos características y tenemos carencias, no podemos servir a Dios. Hay mucha gente de afuera cuando tú le empiezas a hablar y te empieza a decir no. Podemos ser tramposos, podemos ser temperamentales. Hay gente adúltera o fornicaria, hay borrachos, hay cobardes, hay desobedientes, hay asesinos, chismosos o chismosas, quien se angustia de todo, quien es impaciente, no sé hablar, me siento pequeño, estoy muy viejo, ya me duele la rodilla, ¿sí? Ya no puedo caminar como caminaba antes, o se siente muerto, completamente muerto espiritualmente. ¿Todo esto es impedimento para servir a Dios? ¿Jacob era tramposo, sí o no? Porque su hermano le dio baja en la primogenitura y desde ahí se venían peleando y él ya venía agarrado porque él quería ese privilegio hasta que no lo logró. Y era tramposo, por eso a él le hicieron trampa. Su suegro le hizo trampa. Pero sí o no era tramposo. Sí. ¿Pero era un escogido de Dios? Sí. Sí. Dios sí, obviamente tiene trato con cada uno de nosotros. ¿Y al tramposo qué le hacen? Trampa. Que así le pasó. Sí, pues, pero primero con la de ojos pispiretos y luego a la que quieres. ¿Sí o no? Bueno, está bien. Temperamentales. ¿Quién más temperamental? Hay varios, ¿no? Pero Pedro, ¿sí o no era temperamental? ¿Dios ocupaba o no ese temperamento? Sí. Él era de los que se atrevía. ¿Eres tú? A ver, vaya, yo también voy a caminar en el mar. Ahí va. Obviamente, pues no es cualquier cosa, así nadar en el mar, así estando más o menos, da miedo. Ahora imagínate en una tempestad. Pero así era Pedro, y el Señor utilizaba. Pedro fue zarandeado, pero a la larga, después de ser zarandeado y padecer muchas cosas, el Señor lo utilizó. Amén. ¿Se le quitó a Pedro una vez que recibió a Dios lo temperamental? No, el Señor fue tratando y utilizó su temperamento de Pedro. David, adúltero y asesino. Pero dice la palabra de Dios cuando él lo escogen, que David era conforme al corazón del Señor, escogido, aún con estas fallas, que sí recibieron castigo. Noé, ¿se embriagó o no se embriagó Noé? Sí.
¿Qué de perdido estaba que pues lo vieron encuerado? Pero lo utilizó o no utilizó. ¿Qué dice la palabra? Que Noé era ¿qué en sus generaciones? Perfecto en sus generaciones. Un escogido. Jonás, ya platicamos, ¿huyó o no huyó del mandato de Dios? Cobarde, desobediente, pero escogido. Elías, que huye de Jezabel. También podemos hablar que tuvo cierta cobardía, tuvo cierta soledad, tuvo miedo. ¿Era o no era escogido de Dios? Claro. Pablo, un asesino, pero es al 12º que el Señor quiso incluir dentro de sus apóstoles. Yo te voy a enseñar todo lo que es necesario sufrir. ¿Y le enseñó o no le enseñó? Claro que tenía que aprender Pablo, pero era un escogido. Con esta característica, Dios lo escogió. Miriam, una chismosa. Marta no se angustiaba. Señor. Sara, impaciente porque no llegaba el hijo. Y burlona además. Y miedosa porque cuando le preguntan, no, yo no fui. Moisés, soy tartamudo. Asesino también. Mató. Pero era escogido. Zaqueo, ¿cómo era? Pequeñito. Porque hay muchos que dicen, ay, no, yo estoy chiquito. No, aquí no importa lo chiquito ni nada. Aquí si el Señor te escoge, vas a servir tal como eres. Abraham, viejo. ¿Pero quién? Estamos hablando de Abraham. Lázaro estaba muerto y el Señor lo levanta, era su amigo. Te estoy hablando de gente escogida por Dios. Con defectos. Tú y yo tenemos defectos, ¿sí o no? Sí. Toda la lista que te di la cubren ellos. Porque Dios no escoge al preparado. Dios prepara a quien Él elige. Y tú eres de esos. Tú estás aquí sentado celebrando un aniversario. Y Dios te eligió a ti. Primero te llamó y te eligió. Y no le importa. Sí vamos a pagar por nuestros defectos. No te estoy diciendo que no. Vamos a pagar por nuestros defectos. Pero el Señor te utiliza tal como eres. Tú debes de estar dispuesto a obedecerle. Cuando tú estás dispuesto a obedecer a Dios, Él te utiliza aún con las características que tú tengas. Porque sabe que le eres útil. Y el Señor se encarga de que si tú entresacas lo precioso de lo vil y dice, tú serás mi boca. Qué tremendo es cuando nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces no te limites. Estamos en una semana de fiesta y lo que Dios quiere que sepas es que así como eres, así Él te llamó, así Él te escogió y así Él te va a utilizar. Te va a moldear. Nos está pasando por fuego. A cada uno de nosotros. Él sabe cómo. A unos le sube más la flama y a otros quizás bajita. No sé. Cada uno conforme su capacidad. El Señor nos va pasando por fuego. Limpiando todo aquello que tenemos que no es grato. Pero si todos estos varones tenían esas cosas y eran utilizados y estaban dispuestos a recibir la reprensión de Dios, entonces tú y yo tenemos que estar dispuestos a recibir la corrección de Dios. Y a decir como dijo David. ¿Qué dijo David? No se aparte tu Santo Espíritu de mí, no lo quites. Voy a pedir a mis hermanos de alabanza, si gustan ir pasando. No quites tu presencia de mí. Eso es lo importante, porque si nosotros contristamos al Espíritu Santo de tal forma de que ya no está en nuestras vidas, se va. Y yo conozco a muchos siervos o a muchas personas que estaban sirviendo a Dios y ya no quieren nada. Primero se apartaron a otros movimientos, diciéndose que es que judíos, y ahorita están en el mundo, haciendo de todo, blasfemando a Dios, blasfemando de su palabra, porque fueron llamados, pero no eran escogidos.
Porque también hay quien después de que peca y no le interesa, simple y sencillamente no era buena tierra. La buena tierra recibe y Dios es el que da el crecimiento. Preocúpate, tú y yo nos tenemos que preocupar que Dios nos utilice, que no se aparte su espíritu de nuestras vidas y que estemos dispuestos a todos los estatutos que Él puso, ponerlos por obra. Y así nosotros recibiremos la tierra que Él nos prometió. Porque la tierra que sigue que Él nos prometió es una morada que está preparando para ti y para mí allá arriba con Él. Él está ahorita de arquitecto preparando tu casa y mi casa si nos mantenemos firmes a su palabra. Por eso tenemos que amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Voy a pedir, hermano, que